días, mis amados. El pastor decía del gran privilegio. El privilegio es nuestro de estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Y siempre predicar la palabra es un privilegio que Dios nos da a vasos tan frágiles como nosotros. Y como somos vasos tan frágiles, necesitamos venir a su presencia para que sea Él que haga la obra, sea Él que hable y sea su Espíritu Santo que pueda obrar en nuestros corazones para que la palabra haga el efecto por lo cual va a ser traída. Así que oremos. Bendito y soberano Señor, alabado sea tu nombre. Padre, gracias por Cristo. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque, como veíamos en la clase de escuela dominical, si en Adán caímos, en Cristo hemos sido reivindicados. Porque la salvación viene de ti, porque nosotros vivimos en ti por gracia, por tu cuidado y aún por aquellas obras que tú has preparado antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Por eso, Dios, no hay nada que podamos hacer que dé mérito a nosotros, sino a ti y a tu nombre gloria. En ese contexto, Señor, hoy vamos a hablar de lo que es la verdadera devoción a ti y las razones que deben impulsar esta devoción. De manera que nuestra vida esté en tu presencia y delante de ti, no solo el día tuyo, Señor, en que venimos a adorarte en una forma muy especial, como también veíamos, sino que es nuestro deber y debe ser nuestro anhelo permanecer delante de tu presencia cada uno de los días de nuestras vidas. Sé con nosotros, Padre, te lo imploramos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nosotros tenemos en la Escritura muchos personajes famosos. Cuando el pastor hablaba ahorita de José, decía es un personaje muy conocido. Y la verdad es que José es un personaje muy conocido. Y la verdad es que Abraham es un personaje muy conocido. Y la verdad es que David es un personaje muy conocido. Y así yo podría seguir nombrando muchos hombres de Dios que de diferentes formas han llegado sus historias a nosotros. Muchas son para imitar y otras son para no hacer lo que ellos muchas veces hicieron. Pero hay un hombre que se menciona en la Escritura que se dice muy poco de él, poquísimo, increíblemente. No se extienden largos capítulos a hablar de ese hombre. No nosotros los mencionamos con mucha frecuencia, ni siquiera se predican de él mucho en los púlpitos. Y Dios dejó escrito la vida de este hombre en 2 o 3 textos de la Escritura. Ahora, estos 2 o 3 textos de la Escritura que lo definen son suficientes para nosotros ver en este hombre a alguien a quien imitar, de manera que nosotros tratemos de una manera consciente y consistente en imitarle y ser como él. Ese personaje que vamos a mencionar está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En la Biblia hay algo importante y es que normalmente los nombres bíblicos tienen que ver con la personalidad de la persona o con algún hecho específico. Y este nombre, Enoc, tenía un significado muy especial en el cual debemos poner atención y el cual nosotros debemos anhelar. Y es que ese nombre, Enoc, en hebreo, significa dedicado. Enoc era un hombre dedicado y por lo tanto se habla de él como un hombre que vivió durante prácticamente toda su vida caminando con Dios, cerca de Dios y agradando a Dios. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos?
Porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, en los héroes de la fe, se dice de Enoc lo siguiente: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tenía unas características muy especiales. Enoc caminó con Dios, y no solamente caminó con Dios, sino que en ese caminar agradó a Dios. Y no solamente que en su caminar agradó a Dios, sino que toda su vida fue una vida dedicada a Dios, y tuvo el privilegio de ser un hombre con una forma extraordinaria de partir al cielo. Dios se lo llevó. Por lo tanto, no hay que tener una gran historia, no hay que ser muy famoso, no hay que ser muy conocido, si lo importante para la vida de cada hombre común que está sentado en una iglesia es saber si está caminando o no con su Dios. Y hay muchas razones para nosotros caminar con Dios, y una de ellas se dio en la escuela dominical. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos separados de Dios. Nosotros estábamos viviendo una vida contraria a lo que Dios quería que viviéramos. Y no por un esfuerzo propio fuimos llamados. Ahora, nosotros tenemos algo mucho más importante, y por lo cual caminar cerca de Dios. Y es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que fuéramos librados de la maldición del pecado, y nos da su gracia para aquello que el pastor llamó santificación progresiva. Para que esa santificación progresiva sea un hecho en nuestras vidas, es verdad que Dios da la gracia, pero es verdad también que Dios da la responsabilidad en cada uno de nosotros de buscarle, no solamente el día del Señor, que es una forma especial de buscarle, sino que todo creyente, al igual que Enoc, está llamado a andar con Dios cada uno de los días de nuestras vidas, porque suficiente nos ha dado Dios para nosotros anhelar estar cerca de Él. Por eso este personaje es tan importante. Y fíjense que no se habla de él grandes historias. No se habla de 5 o 6 capítulos, no. Se hablan 3 versículos posiblemente, pero los 3 versículos son suficientes para entender que Enoc era un hombre piadoso al que nosotros tenemos que imitar. Pero para nosotros andar con Dios es necesario conocer a Dios, entender lo que Dios hizo por nosotros, y que eso nos lleve a un anhelo constante de estar delante de Él. Hay una palabra que nosotros normalmente usamos por una herencia católica en una forma despectiva, y es que decimos de gente que va a la iglesia todos los días: esa señora es una devota. Pero ustedes saben una cosa: probablemente esta persona es una persona devota de una forma errada, pero nosotros los creyentes estamos llamados a ser devotos de Dios. Y cuando uno es devoto de Dios, anhela estar con Dios y delante de Dios cada uno de los instantes de nuestras vidas. Por eso en esta mañana vamos a hablar de 3 cosas. Primero, ¿qué es ser devoto de Dios? Enoc era un hombre devoto. ¿Qué significa la devoción a Dios? Segundo, que la devoción a Dios es algo que aprendemos y que debemos practicar. Y tercero, ¿cuál va a ser el resultado de nuestras vidas si tenemos una vida devota delante de Dios? En ese sentido, lo primero que debemos definir es ¿qué significa devoción? Devoción es, y escuchen bien, la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Y aquí hay una palabra sumamente importante: es
la disposición de la voluntad. La devoción no es algo que sale solo. La devoción es algo que nosotros tenemos que disponernos a hacer. Es un ejercicio que nosotros tenemos que mandar a nuestras propias almas. El salmista le dio órdenes a sus almas cuando le decía: alma mía, alaba a Jehová. Era una orden. En ese sentido, la devoción es una disposición de la voluntad. A uno no le va a salir naturalmente una devoción a Dios. Nosotros no nos va a salir de adentro porque nosotros somos pecadores. Nosotros vivimos luchando con el cansancio que dan las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son contrarias a nuestra naturaleza. Por eso dice aquí que es una disposición de la voluntad. Yo tengo que tomar una decisión en mi vida. La santificación es una decisión. Dios te ayuda, Dios te da la gracia, Dios te da los medios, pero tú tienes que moverte. Es una disposición del corazón para que con prontitud, dice ahí, no así, no con prontitud, con diligencia. Por ejemplo, un hombre devoto a su esposa, ¿qué hace? Es un hombre que está constantemente cuidando a su esposa, atento a su esposa. Un hombre devoto a su familia es un hombre que todo lo que hace está pensando en hacer el bien a su familia. Sin embargo, la devoción debe expresar una alianza de amor, de afecto, cuidado, atención, y nuestra primera devoción es la devoción suprema hacia Dios. Cuando nosotros estamos viviendo en una vida de devoción suprema hacia Dios, ¿usted sabe lo que va a pasar con todo lo demás? ¿Qué usted piensa? Que vamos a actuar correctamente en cada una de esas áreas de la vida en que nosotros queremos ser devotos. Vamos a actuar correctamente con nuestras esposas, vamos a actuar correctamente con nuestros hijos, vamos a actuar correctamente con la iglesia y vamos a actuar correctamente con todo lo que está alrededor de nosotros. Porque la devoción a Dios nos lleva a ser mejores personas. Porque esa devoción nos va transformando día a día y no queremos desagradar a Dios, porque nosotros vemos a Dios como nuestro bien supremo. Y al ver a Dios como nuestro bien supremo, vamos a buscar obedecerle no solamente en un área de nuestra vida, obedecer a Dios en todo, porque nosotros al amarle queremos agradarle. Y cuando le agradamos estamos andando cerca de Él. Así que, hermanos, caminar con Dios no es un acto especial ni del pastor ni de hombres extraordinarios. Caminar con Dios es algo que todo creyente debe percibir, que todo creyente debe buscar, que todo creyente debe anhelar. Hermanos, yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé qué tan famoso tú eres, pero qué bueno es que el día que partas, aún sentado tranquilito en la iglesia sin hacer mucho ruido, la gente diga de ti: ese era un hombre devoto de Dios. Ese hombre caminó con Dios. Yo quiero ser como él delante de Dios. Esas son las obras que nosotros debemos buscar. Y hay un autor que se llama Eckhart Bounds que dice lo siguiente sobre la devoción. La devoción tiene un sentido religioso. Se refiere a la adoración y se halla íntimamente relacionada con la verdadera oración. Oigan lo que dice aquí: la verdadera oración, la que se hace del corazón, no la oración repetitiva y vana que hacemos para cumplir con un requisito, sino con el anhelo de comunicarnos con Dios en una forma abierta y constante. En otras palabras, pertenece a la vida interior y a la cámara de oración, pero aparece también en los servicios públicos del santuario, por lo que es parte igualmente del mismo espíritu de adoración. La oración es parte de nuestra adoración, como es parte de nuestra adoración ofrendar al Señor, como es parte de nuestra adoración venir a escuchar su palabra. Esa devoción se adquiere en las rodillas, se adquiere cuando nosotros llevamos una verdadera
vida de oración, porque la oración es comunicarse con Dios. Y al comunicarnos con Dios estamos acercándonos a Él y estamos buscando su rostro. La devoción es la disposición que hallamos en la persona que se dedica por entero a Dios. Vemos en ella un espíritu de reverencia y piadoso temor. Esa palabra, piadoso temor, es el estado del corazón que aparece ante Dios en la oración y la adoración. No hay en ella ligereza, ruido ni algazara. La devoción reside en la quietud y en el silencio. Es seria, pensativa y meditativa. Dice que la devoción es la persona que se dedica por entero a Dios. Y nosotros tenemos una falsa idea con respecto a quién se dedica a Dios. Nosotros creemos que a Dios se dedica a aquel que entrega su vida entera al ministerio para ser pastor, diácono o para ser misionero. ¿Ustedes saben algo, mis hermanos? En el momento que te convertiste, en ese momento tú fuiste añadido al cuerpo de Cristo. Y dice la palabra en Efesios que los pastores están para instruir a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Por lo tanto, cuando te convertiste al Señor, tú te convertiste en un ministro de Cristo. Todos nosotros, de alguna forma, somos ministros de Cristo. Por eso, cuando dice aquí que dedica por entero su vida a Dios, no es que se aparta para vivir una vida contemplativa en un monasterio o el día entero orando, no. Es aquel que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Dedicar la vida entera a Dios significa que tú como profesor, como ingeniero, como agricultor, como lo que sea que tú hagas en la vida, lo haces para la gloria de Dios. Que cuando tú estás cocinando en tu casa, estés pensando que eso que estás haciendo lo haces bien para tu familia, porque tú con eso quieres glorificar a Dios. Eso es devoción. Es ver a Dios en todo lo que hacemos. Y es hacer todo lo que hacemos para glorificar a Dios. Porque nuestra devoción nos debe llevar a hacer aquello que a Él le agrada, a hacer aquello que a Él le glorifica, a hacer aquello que nos bendice, para nosotros ser delante de otros también bendición. Es ese amor, esa devoción lo que nos lleva a cada día nosotros querer y anhelar andar con Dios. Ahora, para lograr esa devoción, como le decía al principio, no es algo que viene solo. La devoción es algo que nosotros tenemos que buscar y que tenemos que anhelar. En ese sentido, Jerry Bridges, en un libro que todo cristiano debería leer, que es La devoción a Dios en acción, plantea lo siguiente. La devoción tiene tres componentes importantes que debemos entender. Uno de esos componentes es el temor de Dios. El segundo componente es el amor de Dios. Y el tercero es desear a Dios. ¿Me permiten tomar un poquito de agua? Hermanos, cuando hablamos del temor a Dios, ¿de qué estamos hablando? De ese texto que está escrito allí en la pared. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es ese temor a Dios? Es un temor reverente que nos lleva a entender que si bien Dios es un Dios de amor, dice la Escritura que también es fuego consumidor. Es entender la majestad del Dios a quien adoramos. Es entender lo que dice David cuando dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Porque donde quiera que yo vaya, allí estarán tus ojos. Es el temor de hacer lo malo, no por causa de los hombres. Es el temor de hacer lo malo por causa de Dios. Entonces, ¿por qué
el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O porque un hombre sabio teme a Dios, y si teme a Dios, trata de vivir una vida que sea correcta delante de los hombres y delante de Dios primero. Yo no vengo aquí los domingos a la iglesia para complacer al pastor. Yo vengo aquí los domingos a la iglesia porque yo vengo a complacer a Dios. Yo no hago las cosas bien en mi trabajo porque mi jefe me está mirando. Yo lo hago porque lo estoy haciendo delante de Dios. Yo no me porto bien con mi esposa, con mis hijos, porque mis hijas y mi esposa me van a dar una alabanza. No, yo me porto bien porque Dios me está mirando. Y como Dios me está mirando, yo debo andar correcta y justamente delante de su presencia. Tener a Dios delante de nosotros todo el tiempo nos va a ayudar a tener temor y a deleitarnos en Él y a andar en Él. Isaías dice de Cristo de una forma profética en el capítulo 11, versículo 3, que Cristo se deleitará en el temor del Señor. Y era Dios. Nosotros debemos buscarnos, deleitarnos en ese temor. Dice Proverbios que es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿por qué es el principio de la sabiduría? Porque todo parte de ahí. ¿Usted sabe por qué los hombres en la calle son como son? Porque han perdido el temor de Dios. Porque no saben quién es Dios. Ahora, si usted sabe quién es Dios, con Dios no se juega. Dios es el Señor y Rey del universo, y por lo tanto yo le debo reverencia. Y ese temor debe ser el temor que los hijos deben tener por los padres. No es un terror, no, es un temor reverente. Es reconocer la majestad de Dios. Y al reconocer la majestad de Dios, yo tengo temor de caer en manos de ese Dios vivo. Gracias a Cristo, que nos ha librado de las consecuencias de una vida sin temor. Porque nosotros temíamos a Dios, no temíamos a Dios. Y no temíamos a Dios, ¿saben por qué? Por ignorantes. Porque el que no teme a Dios no es sabio. Un hombre puede ser inteligente, pero no sabio. Yo conozco mucha gente inteligente que no son nada sabios. Porque el ser sabio es temer a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Eso es un hombre sabio. Ahora, cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros vimos lo que el pastor habló esta mañana acerca de la salvación y de la obra de Cristo a nuestro favor, surge un segundo elemento importante para todo aquel que quiere ser devoto. Cuando usted estaba o está enamorado de su esposa, o de su esposo, o de su novia, ¿qué es lo que usted más quiere en la vida? Dígame. O estar con esa persona todo el tiempo, porque yo la amo, y cuando se va, yo siento una desolación. A mí me pasa eso, por lo menos con mi mujer. Cada vez que se va, yo siento como una desolación. Creo como que me quedé muy solo, que necesito algo que me está faltando. Ahora yo le hago una pregunta. Si eso es con respecto a un ser humano al que tú amas, como tu hijo, tu esposa, tu mamá o quien fuera, ¿no debe haber en nosotros la misma desolación cuando vemos que estamos lejos de Dios? ¿No nos debe llevar ese amor a buscarle constantemente y a complacerle para ver su rostro con alegría? Para que Él diga, bien buen siervo y fiel. Ven, amado mío, porque el Señor nos amó primero que nosotros le amemos a Él o le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó primero porque dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos amó no dependiendo de lo que nosotros éramos. Nos amó por el puro afecto de su voluntad. Porque ni tú ni yo tenemos nada que sea amable delante de Dios. Ahora, si Dios, que es un ser soberano y perfecto, me amó como me ama, ¿quién soy yo para no amar a Dios? Que es el que me ha dado todo lo que tengo, incluyendo el estar parado aquí en esta mañana. ¿Usted sabe por qué usted se levantó? Porque Dios lo levantó. Usted pudo amanecer muerto. Dios te cuidaba. ¿Tú sabes cuándo te cuidaba? Aún cuando estabas durmiendo. Dios tenía cuidado de ti. Cuando uno está durmiendo, uno está casi muerto.
tú no sabes lo que está pasando. Tú estás dependiendo de Dios. Tú sabes cómo debemos vivir cuando estamos también despiertos. En esa misma forma, dependiendo de Dios. Porque ese cuidado que tiene Él mientras tú duermes, lo tiene mientras estás despierto. No creas que tú haces lo que tú haces porque lo haces tú. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios permite que lo hagamos. Incluyendo, estás respirando aire ahora mismo. Porque Él pudiera cerrar todo para que no pasara nada. Entonces, un Dios que me da todas esas cosas, pero que más que todas esas cosas me da a Cristo, para que mi alma pueda continuar viviendo en esa eternidad. Porque cuando el pastor hablaba del árbol de la vida, es verdad que el árbol de la vida fue apartado para que ese hombre en pecado no viviera eternamente. Pero hay otro árbol de la vida, que es el que viviremos por causa de Cristo, porque Él es la vida. Y nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y vamos a vivir por la eternidad una vida sin pecado, por la gracia y la misericordia de la obra de Él a favor de nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué yo no voy a llamar a un Dios como ese, tan amoroso, tan tierno? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dedicarle tiempo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ofrendarle? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo trabajar para Él en las cosas que Él quiere que yo haga? ¿Usted sabe por qué? Porque de alguna manera, hermanos, nos acostumbramos a ser salvos. Por eso dice, no te olvides del primer amor. Y ustedes saben por qué el primer amor es muy fuerte. Porque en el primer amor nosotros estamos cerca de saber de dónde fue que nos sacaron. Pero con el tiempo nos vamos acostumbrando a ser salvos. Tenemos que tener el amor de María Magdalena, aquella mujer que nunca se olvidó de lo que Cristo le perdonó. Pero como nosotros no queremos tan buenos, creemos muchas veces que yo me convertí, yo fui salvado, pero tampoco no era que yo tenga una vida muy mala. Mire, yo le voy a decir una cosa, vida buena no tiene nadie. Dice la palabra que no hay justo ni en uno. No hay quien busque a Dios, ni hay quien le ame por su propia voluntad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos puso amor en su corazón. Porque de nosotros no sale más que lo malo desde pequeños. Por lo tanto, hermanos, ese segundo elemento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas a Dios de esa manera, tú vas a desear a Dios, tú vas a querer estar con Dios y tú vas a querer deleitarte en Dios. Por otro lado, el tercer punto que plantea nuestro autor es desear a Dios. ¿Y cómo un creyente debe desear a Dios? Hay un salmo que perfectamente lo define. Yo no tengo que decir mucho porque no tengo nada bueno mejor que añadir. Es el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice David en el Salmo 27, versículo 4. Y miren, David es un hombre extraño. A mí David, yo pregunto, ¿y cómo es posible que este hombre tan pecador, porque los pecados de David fueron los pecados más horrendos posiblemente que uno pueda leer, entre muchas otras cosas, y que Dios dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Usted sabe por qué? No era por David, era porque David conoció el perdón de Dios. Y como conoció el perdón de Dios por lo grande que fueron sus pecados, es David un hombre que dice, una cosa he demandado. No, yo le he demandado, se le he pedido a Dios. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová los domingos, el sábado, el viernes, no, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Contemplar la hermosura de Jehová. Usted se ha sentado a contemplar la hermosura de Jehová. Cuando usted ve un atardecer hermoso, usted alaba a Dios.
Cuando usted ve una criatura acabando de nacer, usted alaba a Dios. Usted contempla a Dios en todo lo que le rodea. Porque usted sabe algo, no hay nada más hermoso en el universo que el Dios al que servimos. Amén. Y es tan hermoso que todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Por lo cual, cuando nosotros observamos la creación de Dios, debemos verla con los ojos de deleitarnos nosotros, pero no para nosotros mismos, sino para contemplar en la creación la hermosura de Jehová. E inquirir en su templo, es anhelar que llegue la mañana para encontrarme ese ratito con Él antes de salir. Porque yo quiero ver al que ama mi alma. Y Dios debe ser lo que ama mi alma. Y por lo tanto, yo debo decir como David, yo deseo, yo demando y la buscaré. Ahí hay otro efecto de la voluntad. Buscaré. No es que va a venir solo. El deseo no va a venir solo. Señor, yo me voy a sentar aquí para que tú me pongas deseo de ti. No, yo lo voy a procurar. Yo lo voy a demandar. Yo lo voy a anhelar. Miren, hermanos, la fortaleza de la iglesia local y universal. La fortaleza de la iglesia, ustedes saben que está. No es en el pastor que tiene. Eso es importante. No, la fortaleza de una iglesia está en que todas las partes de ese cuerpo busquen con diligencia ser devotos de Dios. Cuando una iglesia está llena de devotos, ¿usted sabe lo que pasa con esa iglesia? Se multiplica. Es testimonio, agrada a Dios y se convierte en una ciudad de refugio para que muchos anhelen tener lo que nosotros tenemos que ellos no tienen. Pero cuando usted se comporta como los que están en la calle con tanta inconformidad y con tantas cosas, la gente dice, ¿a qué voy yo a la iglesia si total es lo mismo todo? No, no es lo mismo todo. No es lo mismo todo un salvo que un inconverso. No es lo mismo todo un hombre que desea a Dios que uno que no lo desea. No es lo mismo un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas que aquel que no lo ama. Porque no es igual la vida que va a llevar, ni el ejemplo que va a dar, ni va a ser lo que Dios dice que seamos nosotros. Sal y luz de la tierra. Y si la tierra no es salada con la vida nuestra, no va a ser salada con nada, porque esa orden nos la dejó Dios. Ahora, para ser salado hay que estar lleno de la obra de Dios. Y para estar lleno de Dios hay que estar amándole, deseándole y buscándole. Ahora, eso, como todo en la vida, requiere de un esfuerzo y de un sacrificio. Yo no entiendo muchas veces cómo es que la gente se pasa como 20 años, 18 años, 19 años, estudiando para hacer una profesión que le dé con qué alimentarse en el resto de su vida y vivir una vida como debe ser. Hermanos, hacer eso conlleva disciplina, conlleva un esfuerzo. Estamos nosotros haciendo el mismo esfuerzo para poder disciplinarnos de manera que podamos lograr aquello que nosotros debemos anhelar y aquello que nosotros debemos buscar. Hay un ejemplo que yo siempre pongo porque me llama la atención. Nosotros tenemos allá en Santo Domingo un nadador de larga distancia. Es ese tipo de personas que la competencia que hace son competencias de nadar 80 kilómetros, 90 kilómetros, nadar contra corriente, nadar contra las olas. Y yo me imagino que eso debe ser muy duro, ¿verdad que sí? Pero él lo hace. ¿Y por qué lo hace? Por tres cosas. Él tiene la contextura física para hacerlo, pero esa contextura física posiblemente lo puede tener alguno que esté sentado aquí en esta mañana, porque es parte de la naturaleza. No, él tiene también el deseo de hacerlo. Y por lo tanto, él se disciplina para hacerlo. Dice él que cuando está en tiempo de temporada de que va a tener una competencia, él pasa semanas levantándose a las 5 y las 4 de la mañana a nadar en una piscina. Pero no solamente que se pasa la mañana entera nadando, es que se limita de comer algunas cosas. Por otro lado, se limita de hacer algunas cosas. Y dice Pablo que el ejercicio para nada aprovecha. Y este señor
hace mucho ejercicio para ganar una competencia que durará 5 minutos de gloria. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Y si nosotros hiciéramos al igual que este nadador y comenzáramos a ejercitarnos para lograr ganar otra competencia? La competencia de llegar al fin de nuestros días diciendo, este ganó la batalla. Pero para ganar esa batalla, él se ejercitó toda la vida. Por lo tanto, una vida de devoción necesita una vida de disciplina, donde tú tengas que negarte, al igual que el nadador, cosas que tú quieres hacer que no te convienen. Porque yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que mis deseos mandan. Yo hago como cristiano lo que agrada a Dios y lo que Dios quiere que yo haga. Y por lo tanto, hermanos, para nosotros lograr esa devoción hace falta la disciplina del nadador. Pero ¿saben dónde? Ejercitando las cosas espirituales. Y para ejercitar esas cosas espirituales es necesario muchas veces negarnos muchas otras. A mí me es muy fácil, yo no sé a ustedes, sentarme a ver una película. Yo no hago esfuerzo para eso, para nada. ¿Ustedes saben para qué yo hago esfuerzo? Para orar. Ahora, cuando yo tengo eso en mi mente y yo veo a Dios como debo verlo, entonces yo digo, no hay televisión, ponte a orar. Y ahorita, cuando tú termines de orar, cuando ya hayas hecho lo que tienes que hacer, o cuando hayas leído tu devocional, entonces haz lo que tú quieras. O sigue haciendo, porque lo primero es lo de Dios, amados hermanos. Y una cosa que a mí en lo personal me ayuda a estar delante de Dios orando es pensar que a Dios yo no lo puedo dejar esperando. Usted deja esperando a una persona importante, ¿verdad que no? Usted tiene una cita con el presidente de la República. Usted está ahí, mire, media hora antes, bien vestido y esperando que el hombre lo haga pasar, ¿sí o no? Pues mire, Dios probablemente lo esté esperando usted cada mañana o cada tarde, a la hora que usted pueda, para que tú vayas donde Él para bendecirte. No para que no le lleve nada, no, es para bendecirte. Por lo tanto, esa disciplina entiende que tú debes buscar el rostro de Dios para orar. Otra cosa que es parte de la disciplina, de lo que un creyente debe ejercitarse, es, y se decía aquí ahorita, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que si usted comió esta mañana antes de venir para acá, o va a comer al mediodía, ¿verdad que sí? Pues vamos a hacer una cosa. Hoy, cuando usted llegue a su casa, coma mucho, pero mucho, y luego no coma nada hasta la semana que viene. El próximo domingo usted vuelve y se come otra vez una buena comida. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa que usted podrá vivir sano, fuerte y vigoroso haciendo eso? No. ¿Cómo que no? ¿Seguro que no? No, usted tendrá un cuerpo enfermo y débil. Miren, hermanos, eso es con el cuerpo, vamos al espíritu ahora. Hay creyentes que vienen el domingo, reciben una buena predicación, se van de aquí llenos de la palabra y dicen, ¡qué bendición! Ese pastor habló hoy que me llenó el alma. Pero mañana no leen nada, pasado no leen nada, tal pasado no leen nada. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Eso mismo. Usted va a ser un cristiano débil porque usted necesita alimentarse con la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 17, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, amado hermano, así como tú necesitas comer todos los días para alimentar tu cuerpo, es necesario comer todos los días de la palabra de Dios para alimentar tu alma. No esperes el domingo que te traigan un banquete. No, si tú vas a hacer eso, hazlo con tu cuerpo también. Espera el domingo para volver a comer para que tú veas qué te pasa. No, mis amados, la palabra de Dios está ahí en nuestras manos para que la veamos cada día. ¿Y cómo debemos leer esa palabra? ¿Para llenar un requisito? No, mi hermano. Esa palabra la debemos leer así como nos dice Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, que yo quiero que leamos juntos. Proverbios
capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Ahí volvemos al principio otra vez. Y descubrirá el conocimiento de Dios. ¿Cómo debe ser esa palabra que leemos todos los días? Esa palabra que nos alimenta cada momento. Esa palabra que buscamos en algún momento del día para alimentarnos. Primero, debemos recibirla. ¿Cómo? Con docilidad. Segundo, habla de guardar mis mandamientos. Debemos recibirla con la intención de obedecer. Hay personas que abren la Biblia en la mañana y hacen así. Y leen. La Biblia no se hizo para eso. ¿Usted sabe para qué se hizo la Biblia? Para enseñarnos a Dios y para enseñarnos su voluntad. Por lo cual, cuando yo leo la Biblia, la debo leer con el anhelo de guardar el mandamiento que recibí ese día, porque Dios ese día me va a hablar de algo. Ese día me va a indicar su voluntad. Por otro lado dice, inclina tu corazón. Ahí viendo otra vez la disciplina. Yo leo la palabra con el anhelo de obedecerla. Cuando dice una cosa y yo veo que no la estoy haciendo como dice ahí, entonces yo voy a comenzar a orar para que Dios transforme mi corazón, para poder aplicar esa palabra y vivir como Dios quiere. Porque esos mandatos no están ahí para nada, están ahí para que lo cumplamos, para revelarnos la voluntad de Dios. Y en la palabra de Dios perfecta está toda su voluntad revelada. Todo lo que necesitamos saber para la vida de la piedad. Escudriñar. No habla leer. Uno lee algo simplemente. Uno puede leer un letrero ahí. No, escudriñar significa escarbar, buscar, en dependencia con corazón. Y usted sabe cómo la debe escudriñar. Con una perseverancia diligente, dice el texto. Como a tesoros. Cuando usted le dice que hay un tesoro en un lugar y que vaya a sacar tierra a ver si lo encuentra, usted lo va a hacer. Yo voy a ir mañana, me dijeron que hay un tesoro allí, yo voy a buscar ese tesoro mañana. ¿Usted cree que eso es así? Usted arranca para ir a buscarlo. Yo me acuerdo cuando niño que había una historia que me hacían, que en el patio de mi abuela habían enterrado un tesoro. Yo creo que era para, no sé por qué me decían eso. Y yo vivía afanado, loco, por comenzar a escarbar para desenterrar lo que había. Nunca encontré nada, porque no había nada. Ahora, ¿usted cree que le diga la verdad? Aquí sí hay. ¿Sabe lo que hay aquí? La palabra bendita de Dios. ¿Y cómo es posible que si usted tiene la palabra de Dios en sus casas, que es un privilegio, usted no la busque con diligencia, la escudriñe como un verdadero tesoro? Usted sabe cuánta gente no tiene esto en sus manos. O lo tiene y no lo lee. O lo tiene y no tiene quien le enseñe. Cuando uno tiene quien se le enseñe y quien se la dé a leer y pueda tener una copia, ¿usted sabe lo que usted tiene en su casa? Un tesoro. Usted tiene la palabra bendita de Dios que le va a enseñar a vivir como debe hacer y agradarle, y le va a llevar, usted sabe a dónde, la salvación de su alma, porque la palabra es locura para el que se pierde, pero la palabra es bendición de Dios para aquel que le conoce. Así que, hermanos, debemos orar, debemos leer, debemos buscar. Dice Pablo que él oraba día y noche con gran insistencia. Cuando uno ve esa vida de Pablo, un hombre que oraba por esto, por aquello, pero ¿y qué tiempo oraba? Miren, hermano, es que la oración es una forma de vida. Es algo que se aprende. Usted puede orar en su carro, usted puede orar en la clase, usted puede orar donde quiera, porque Dios está ahí. No hay que esperar un momento específico para decirle: Señor, yo quiero tener un momentico contigo, mire, estoy tenso ahora mismo, ayúdame, bendíceme. Voy a entrar a una entrevista de trabajo, vaya donde el Señor. Señor, me siento hoy decaído, es más, no tengo aún deseo de ir a la iglesia, pero por favor, ayúdame a tener el deseo y el anhelo. Señor,
A veces cuando veo cosas que pasan alrededor de mí, como que mi fe se enfría. ¿Qué dice la palabra? Que Él también se le pide, aumenta mi fe para creer lo que tú estás diciendo. Pero todo eso en oración, todo eso en lectura y todo eso en meditación. Meditar en la palabra de Dios es otro ejercicio. Hermanos, eso es algo que se ha perdido. Uno cuando habla de la meditación se imagina un santo que se ha ido a una montaña y se ha sentado ahí a esperar que su mente... No, hermanos, meditar en Dios es un ejercicio que todos podemos hacer cada día en nuestras propias casas. Lo que tiene que haber es el deseo. Meditar en Dios es algo que yo debo hacer un día, salir y sentarme bajo un árbol y decir, Señor, yo quiero meditar en ti. Meditar en Dios es tomar la palabra en las manos y comenzar a pensar lo que Dios me está diciendo y hablar y recibir, y hablar y recibir. Pero para todo eso, hermanos, debemos estar disciplinados, debemos buscarlo con diligencia y tercero, anhelarlo de corazón. Dice el salmista, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. El salmista se acordaba de Dios en su cama, y él meditaba en Dios en las vigilias de la noche. Dice que el salmista esperaba el alba para comenzar a buscar el rostro de Dios. Estamos nosotros anhelando que llegue la mañana para bendecir a Dios. ¿Cuál es el primer pensamiento que nos viene a la cabeza cuando nos levantamos? Gracias, Señor. Señor, permíteme hoy andar en tu presencia. Permíteme hoy ser bendecido por ti. Y usted sabe, cuando usted ore, cuando usted lea, cuando usted medite, cuando usted anhele, cuando usted busque a Dios, ¿qué va a pasar? Que usted se va a convertir en otro Enoc. No solo van a llevar al cielo, no se preocupe, no solo van a llevar al cielo. Vamos a ir posiblemente por otro camino. Y aún ese camino que es el valle de sombra de muerte, dice el Señor, al igual que Enoc, que Él estará con nosotros. A Enoc se lo llevó Dios, pero nosotros también. En ese momento del temor, de que me voy, yo estoy seguro que el Señor me vendrá a buscar, porque yo tengo temor. Pero dice Él que cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo voy a aderezar mesa delante de ti y te voy a llevar a delicados pastos a descansar. ¿Tú no quieres eso en tu vida? Eso fue lo que experimentó Enoc. Y lo experimentó Enoc porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. A usted no se lo van a llevar como Enoc, olvídese de eso. Pero usted se lo van a llevar algún día a la presencia de Dios de otra forma. Pero allá llegaremos todos si estamos en Cristo. Entonces yo no confío en mi justicia. Yo no confío en mi bondad. Yo no confío en mis buenas obras. Yo confío en que aquel que lo prometió es fiel para llevarme hasta el final del camino. Como dice el pastor, en esa santificación progresiva, ir de gloria en gloria hasta llegar a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y donde dice Cristo que Él fue a prepararme el lugar para que donde Él esté, yo esté allí con Él. Y entonces ahí sí viviremos todo el tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y no habrá esfuerzo, no habrá disciplina, no habrá que obligar el cuerpo. Allá lo haremos porque nuestro cuerpo glorificado estará tan embebido y anhelante de Dios que la adoración será una forma de vida. ¿Cuál es el punto, amado hermano? Comienza esa forma de vida aquí para agradar al Dios que te salvó. ¿Tú sabes por qué? No es porque a Dios le beneficia, sino porque cuando somos devotos, los más beneficiados en esa devoción, ¿usted sabe quiénes son? Usted y yo.
Y usted va a ver vida transformada. Y usted va a ver su propia vida transformada. Y usted sabe lo que usted va a ver también, una iglesia transformada. Que cuando vengamos aquí por la mañana, ese corazón que está lleno de Dios, porque vino lleno de Dios de su casa, se preparó en su casa, pero no el sábado en la noche, se preparó en su casa toda la semana. Uno come hoy para seguirse alimentando mañana y pasado mañana, y para venir el domingo que viene solamente con la expectativa de ver a Dios en la hermosura de su santidad de una forma diferente, con el cuerpo de Dios, unido en el lugar de Dios. Pero mientras tanto, cada día, en cada momento, en cada acto y en cada acción, seamos como Enoc, hagámoslos delante, junto y con nuestro Dios. Quiera Dios que en mí mismo que prediqué la palabra y que en ustedes también haga el efecto que es necesario, porque nuestro cuerpo se resiste. Nosotros somos contrarios por nuestra naturaleza pecaminosa, pero dice el Señor en Efesios que por gracia Él aún preparó esas obras buenas para que las hagamos conforme a su voluntad. Dios nos da la gracia, tú ponte en sus manos y verás una vida que será transformada y que con ella el Señor va a ser agradado. Y por lo tanto, con esa vida que agrada a Dios, te vas a convertir en luz y en sal de la tierra y de tu propia vida. Por lo tanto, vamos a anhelar, amados hermanos, así como Enoc, vamos a anhelar caminar con Dios y delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Nos sentimos tan cortos y tan faltos que necesitamos de ti. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, obra en nuestra voluntad. Señor, pon en nuestro corazón amor por ti, por Cristo, por tu Santo Espíritu. Amor por la iglesia de Cristo que tú amas. Amor y anhelo por estar en tu presencia. En Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.